Muy, pero muy buenas noches. Buenas tardes, buenos días para todos en todos los lugares de este globo terráqueo. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí estamos, cerrando un año, esperando a ver cuándo Papá Dios nos da ese privilegio de poder estirarnos y dormir 48 horas, reposado, sin tanta tensión ni fuerza. Pero aquí estamos dándole gracias al Creador, esperando que Él nos use esta noche, que Él hable por nuestra boca y que supla la necesidad de su pueblo en el conocimiento de la palabra. Esta es la segunda parte que voy a tocar del reino. Es muy extenso de lo que Jesús de Nazaret trajo para establecer en la tierra las indicaciones, cómo deben de ser el comportamiento de los que entran a este reino, cómo quiénes son los que entran, cómo promulgar, cómo actuar, una cantidad de instrucciones que eso nunca te la han enseñado, nunca te la han enseñado. Que Dios me permita tener los instrumentos que necesito tener para poder transcribir con el desarrollo bíblico espiritual para unos manuales o carpetas en tipo carta que se pueda explicar, que la persona o el pastor o el líder o quien Dios haya constituido legalmente pueda coger el material. Y ver el principio de lo que Dios estableció a través de Jesús de Nazaret, cómo debería de operar su reino en la tierra. Te lo dije el domingo. El reino fue traído para que los judíos funcionaran de acuerdo a lo que Él traía a través de Jesús para establecer en la tierra. Pero ya había gente con una capacidad tremenda de gobierno en este sentido religioso, que tenía subyugada, sometida en esclavitud al pueblo de Israel. Ellos prácticamente fue los que se fueron detrás de Jesús para que Él no estableciera lo que Dios había mandado para establecer para ellos, porque al obedecer los judíos el reino, ellos estarían gobernando el mundo entero. Crean, había un gobierno equitativo, hermano. Ahí estaríamos tal vez los que Él conoció, predestinó, llamó, santificó, marcó para su función dentro del cuerpo. Entonces, que Dios nos dé ese privilegio de tener los aparatos para poder sacar esas carpetas para cuando me toque viajar a dar una enseñanza, a dar un seminario, yo pueda llevar esas carpetas y no venderlas, sino dársela al pastor para que el pastor de su congregación o de su iglesia, estoy hablando de gracia, ¿no?, de la persona que la coja, llevar unas 20 y sembrárselas, y él verá si las duplica para sembrarle a los que tengan la capacidad de dedicar su vida para enseñar, transmitir lo correcto. ¿Me entiendes? No hay especulación, porque
Para eso Dios me dio el privilegio de tener los originales, de los originales. Entonces ahí de los originales titulamos y empezamos a expresar. Y por ahí unas 20 cartillas más o menos van saliendo de cada 20 más o menos de cada libro. ¿Para qué fue el libro de Marcos? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Para qué el libro de Lucas? ¿Quiénes fueron los que trataron de colocar las cosas en orden? ¿Y para qué? ¿Cuál fue la narración del libro de Juan? De la muerte de Jesús, de lo que él vino a hacer, y empezar a explicar. Entonces, ya con esa base, muchacho, la persona entra y conocemos, sacamos unas partes, si Dios nos lo permite, del libro de los Hechos, ¿verdad? Porque si vamos a ver por qué fue que él necesitó la unción, y vamos a colocar el libro de los Hechos como están en los originales, en la época, en la fecha, en el sitio que tiene que estar, como el libro de Apocalipsis. Todo eso, entonces, de las partes que ya se cumplieron. Por ejemplo, una de las cosas que te prometí, y créeme que si Dios me lo permite, de poder compartir lo mismo que voy a hacer, que anhelo hacer con la introducción del reino, voy a hacer con los 5 ministerios, la función de cada uno de los personajes que él habla en los 5 ministerios. Para que te des cuenta, yo no es que me las sé todas, pero créeme que si tuviera una cabeza más grande, más almacenaba. Pero me pesaría mucho, entonces no podía manejar el cuerpo, sería un marciano. El anhelo mío es instruir bien. Si la terminación de mi carrera es esa, lo haré con tanto amor y con tanta humildad, pero con franqueza, para que la persona que fue constituida, predestinada por Dios para este evangelio, porque es que la gente que está hablando de escatología, está hablando ya del milenio, que esto y del reino, tal. Oye, para usted estar en el reino milenial, usted tiene que primero estar en la gracia, porque es en la gracia donde Dios perfecciona a la persona que va a disfrutar del reino milenial. Si usted no está en la gracia, tanto el reino milenial como la gracia van cogidas en la mano. Ahora lo vas a ver. Entonces, hoy voy a tocar la segunda parte. Recibe un cordial saludo de mi esposa, de las hijas y de todos los hermanos. Déjame hacer un paréntesis. Permíteme bendecir, saludar y enviarle un fuerte abrazo a los pastores que me escriben, a toda esta cantidad de hombres y de hermanas que a nivel del mundo, Argentina, México, Estados Unidos, me escriben. Yo no sé por qué les da temor de colocar su nombre abiertamente, porque la persona que parte nectamente de Dios tiene que estar en el evangelio donde está bien representado Dios por Cristo. Entonces, yo no sé por qué tanto temor, Salga, envíe un saludo abiertamente al pastor Denis. Yo con humildad lo recibo. Les doy gracias porque por todos sus saludos, porque cuando vienen a colgar, cuando la hija viene a colgar las enseñanzas, se encuentra una cantidad de personas y hay mucha gente de Creciendo en Gracia. Bueno, yo los felicito a todos, porque si en la voluntad predestinada, en la voluntad dispuesta por el Creador, es necesario que todos estemos unidos, ahí estaré yo aportando mi granito.
para el fortalecimiento del reino. Esa es mi tarea, bendecir y abrirle los ojos del entendimiento a las personas, para que aprendan a depender del Creador y no del sistema. Entonces, hoy voy a tocar la segunda parte del reino de Dios. De pronto no podré abarcarlo todo, ya cerrando este mes, este año. Pero bueno, como te digo, si Dios me provee los implementos que necesito, sacaré las cartillas. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, en esta noche, quedo bajo la dirección y el poder tuyo. Permíteme esparcir esta agua pura, limpia, a los 4 extremos de la tierra, donde está la simiente, donde están tus hijos, donde están mis hermanos, que aprenden a hacer la voluntad tuya. Te doy gracias. Te doy la gloria, la honra y toda exaltación a ti, Padre bueno. Tu palabra dice que yo clame a ti, que tú me responderás. Respáldame esta noche, porque yo nada sé. Lo que estoy transmitiendo es lo que tú colocaste con la ayuda del Espíritu para poder desarrollar un pensamiento bien trazado para que tu pueblo pueda heredar, para que tu pueblo pueda tomar posesión de lo que le pertenece ahora en Cristo. Úsame como la 7ª trompeta. Úsame, lléname del poder de tu gracia. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Bendecidos con toda bendición espiritual. Voy a invitarte a abrir la Biblia en Colosenses. En Colosenses. Voy a ir despacio. No tengo carrera. Hasta las 8 tengo plazo. Voy a ir muy despacio. Porque he oído y he visto que la gente lee literalmente y el desarrollo espiritual que tiene que hacer no lo hacen. Hacen un desarrollo base al conocimiento natural de un texto, de una palabra, pero no transmiten el pensamiento del Creador. Entonces, de esa manera se compone tal vez una predicación, a darle una información natural a una cantidad de personas que esperan que el que está instruyendo o el instructor les ministre a lo interior, al hombre espiritual, para poder estar en pie, conocer y hacer un desarrollo y exponer lo que Papá Dios estableció para el reino, para que todos podamos crecer y llegar a la estatura espiritual de Cristo, de su Hijo amado. Yo observo bien y escucho las enseñanzas. Hay unas personas con una devoción tremenda,
con un gran deseo de enseñar, pero en el interior se parecen a los escribas cuando Jesús llegó a traer el reino y a establecerlo para los judíos. Esa era las 3 medidas de harina que contaminaron al reino. Lo leudaron hasta el día de hoy, porque ya había gente intelectual, tradicional, amañadas al esquema, a la forma, que ellos se dirigían a los demás. Pues, cuando llegó la verdad a través de Jesús, se crisparon, empezaron a denigrar, a perseguir, para tratar de destruir lo que Papá Dios quería hacer a través de su Hijo amado en ese entonces. Lo mismo pasa hoy. Míreme bien. Que cuando empezamos a hablar o empiezo a hablar lo que parte netamente de Dios sin añadiduras, sin tradiciones, sin costumbres naturales, los intelectuales se erizan, se escripan y no saben cómo contradecir, porque se les toca la fibra. Al tocarse la fibra a través de la verdad, entonces ellos no quieren declinar ni que su manipulación o su reina natural caiga. Para eso fuimos sellados, predestinados, llamados, constituidos legalmente, para transmitir lo espiritual, para transmitirle al ser humano interiormente la vida en el espíritu, para que la persona aprenda a depender de la palabra, del desarrollo de su crecimiento personal, desarrolle una fe, porque la fe es como la plataforma de la revelación, si es que quiere tener revelación. No le coma cuento a los que dicen es que todo ya fue revelado, y si fue revelado, ¿por qué las cosas todavía no se dan? ¿Por qué no hay quien anuncie lo por venir? ¿Por qué no hay quien diga lo que se acerca, lo que quedó establecido? ¿Por qué? Porque todavía hay tinieblas, porque todavía hay atraso, porque todavía hay naturaleza mezclada, porque todavía hay conocimiento natural. Lo que trata el religioso es de impresionar a través de su tradición y del desarrollo de su conocimiento natural. Porque yo soy un hombre que he sido bastante prudente, pero en parte cuando yo llevo 15 o 20 minutos de una enseñanza de un reverendo, de cualquier persona calificada como intocable, la quito,
porque lo que se habla es una mezcla, no me ministra a mi espíritu. Entonces, por eso fue que me trasladaron como si tú estás en la gracia, tú tienes que tener la misma capacidad que Dios me dio a mí. Porque yo no creo que tú tengas un espíritu diferente al mío. Yo no creo que tú tengas otro Dios como el que yo tengo. Yo no creo que tú uses otra palabra de la que yo uso. Por eso te invito a que abras la Biblia en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 13. Colosenses 1:13. Si a mí Él me deja en el mundo natural, en el sistema actual, yo creo que ahí me había muerto. Porque eso es lo que dice la palabra. Que la ley mata. O la letra mata. Y la ley es una maldición. ¿Dice o no dice? Claro. Entonces, observa. La tarea sabia de tu creador y mi creador. Dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. Dos cosas. Presta bien atención, que yo no voy a correr. Tengo plazo hasta las 8 y quiero ministrarte bien para que tú tengas la osadía, la capacidad de tomar la determinación de decirle sí a lo que te conviene, a lo que te produzca, a lo que te va a cambiar interiormente, a lo que te va a llevar a reinar, a lo que te va a llevar a enseñarle a muchas personas, pero que también le digas no a lo que tengas que decir no. Esa es una perfección interna. Al tener una perfección interna es porque el espíritu de Él está unido a tu espíritu y tiene que haber una regeneración. Porque en el mundo natural tú ves que la gente es de doble faz. Te muestran una cara cuando tú estás presente, pero cuando tú no estás, hacen otras cosas que verdaderamente no son de una persona que ha sido completamente transformada por el poder de la palabra. Te he dicho, yo soy crítico de los títulos. Fuerte, crítico. Llamo a las personas como las llama el reino. No me gusta, ¿cómo se le dice a una persona cuando uno quiere que la persona no se quite el ego, el yo, halagüeña? A mí no me gusta ser halagüeño. Me gusta ser espiritual, auténtico, respetando, sí. Me gusta respetar. Pero para estar dentro del reino, no. En el mundo natural se llama la persona como se llama. Pero en el reino tiene que ser una persona distinta, cristiana. Cristiana. El cristiano no es
porque carga la Biblia y porque sabe mucho. El cristiano es porque vive bajo la unción, la autoridad, el poder y la santidad de su Creador. Amén. Entonces dice aquí, te voy a dar 5 textos bíblicos y te los voy a leer. ¿Por qué nos trasladaron? Por hoy yo me quedo aterrado, mira. Súper aterrado. Cuando yo voy a enseñar, a mí no me gusta ilustrar tanto. Me gusta ir al grano. Me gusta ir al grano. Las ilustraciones sirven siempre y cuando a mí me den resultado. Siempre y cuando yo pueda ver verdaderamente que ha sido una realidad. De resto no. Cuando él dice aquí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Voy a leerte 5 textos bíblicos. Y te lo prometo, si no alcanzo a desarrollar todo, lo haré por escrito y guardaré esta enseñanza explicándote punto por punto. Pero mira lo sabio que es Dios, lo increíble que es Él. Ahora entiendo por qué Él es soberano. Porque Él conoció todas las cosas antes que sucedieran. Él se dio cuenta que la tierra iba a entrar en una ignorancia total. Y esa ignorancia ha crecido. Que esa ignorancia son tinieblas. Y en esas tinieblas se esconde el poder de algo o de alguien. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el poder de las tinieblas nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En el libro de Efesios, capítulo 6, mira lo que es tinieblas. Versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dime, te pregunto, si valió la pena o no valió la pena el traslado. Porque si a ti te dejan ahí, tú seguirías siendo explotado, esclavizado, bajo el poder de este tipo de personas, de organizaciones naturales, de gobiernos humanos, que subyugan, que esclavizan, que explotan, que manosean, atrasan a una persona, le agotan, le quitan lo que Dios le dio, lo más preciado que es su vida. Y mira que aquí lo describe. Porque detrás de esto
hay un poder satánico que Dios necesitaba quitar, destruir. Sin embargo, lo quitó, pero siguió la explotación, la esclavitud, subyugando a las humanidades, los malos gobiernos, tanto en los púlpitos como en las naciones. Gobiernos completamente ignorantes a la realidad y a la necesidad humana. Por ejemplo, me decía un señor aquí de un supermercado, que ya sabe que yo soy pastor. Me dice, con razón usted se siente cuando se acerca que es diferente. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque a mí me dijeron que usted era un pastor, pero usted no es evangélico. Le dije, no. A Dios gracias, no. Sí, pero ya no. Hoy soy cristiano. Ah, ¿y qué experiencia hay? Bueno, pues uno no puede ponerse a enseñar en un negocio donde llega todo el mundo a pagar y todo eso. Entonces me dice él, oído, que la situación en el mundo, hablando del mundo entero y hablando de Colombia, la situación es verdaderamente triste. Triste en todo el sentido de la palabra. El pueblo en las naciones no sabe quién los gobierna. Yo no me voy a poner a hablar de política, sino de la persona que toma el control de una nación. Una persona de tinieblas, ignorante al respecto. Es imposible que pueda solventar, que pueda hermosear una nación, que los pueblos tengan su reposo, su confianza. En general, tinieblas. Y detrás de esas tinieblas hay uno que envenenó, ya no está, lo envenenó, para que de ahí no pasaran. Digo yo, si a mí me hubieran puesto, yo hubiese sido alcalde, conociendo la verdad, lo primero que tenía que hacer yo era rescatar el señorío, para que me dijeran señor alcalde, porque el señorío se perdió. Por eso es que los gobernantes de las ciudades son como mendigos, porque están subyugados o están acostumbrados a estarle mendigando al gobierno central. Cuando el señorío está presente, el gobernante sabe para qué el pueblo lo elige, para que él gobierne, para que él no esté como mendigo. Para eso en la ciudad grande le entra finanzas, para que coloque cada cosa en su asunto y le demuestre al gobierno central que tiene el respaldo de la ciudad que lo eligió, y en todo lo que emprenda será respaldado y apoyado porque está haciendo las cosas bien. Señorío. Tener señorío es señorear, dominar, estar presente. Es esta determinación la que le va a ayudar al pueblo, a la ciudad,
para que mejore y no bendiguen y tengan cada uno conforme verdaderamente a lo que está establecido. Pero detrás de ese poder de tinieblas, oído, está el veneno. Y como Él es Dios, por eso es que Él dice que la lucha es contra gobernantes de las tinieblas, de las naciones. Una persona limitada, una persona que tiene que depender de otra, que tiene que estar viajando a pedir plata a otra parte, a depender de ellos, a que los subyuguen, a que lo humillen, a que esto y esto y esto y esto, en vez de trabajar con lo que tiene y demostrar para qué fue elegido. Señor alcalde, ¿dónde está el señor alcalde? Está mendigando en tal parte, en el gobierno central. ¿Quién sustenta? ¿Quién gobierna? ¿Quién hace eso? La cabeza de ellos fue destruido. En Hebreos 2:14 dice, Abba Padre. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte de Jesús al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al aparecido, al diablo. Lo destruyó, le quitó los reinos, le quitó poder, le quitó todo. Señorío, todo, le quitó, rescató. Pero Él dejó envenenado el reino, su reino, lo dejó envenenado. ¿Lo destruyó o no lo destruyó? Te pregunto, ¿para qué lo destruyó? ¿Qué tenía el aparecido, el diablito este mentiroso? Los reinos del mundo. ¿Qué le dijo Él a Jesús cuando lo llevó allá al pináculo ese y le dijo, mirad, mírate a todos los reinos del mundo? Si postrado me adorares, muchacho, todo esto es tuyo. Él sabía que lo iban a destruir y que le iban a quitar los reinos, pero ¿qué le dijo a él? Dejaré mi reino envenenado. Lee la historia en Ezequiel. Oye, ya no hay diablo, pero están sus jerarquías. Los gobernadores de tinieblas. Muéstrame en el mundo entero qué gobierno, que el pueblo, la ciudad, la capital o la nación esté contento con su gobernante. No hay. No hay. Entonces Él, por amor hacia ti y por amor hacia mí, que vamos a componer algo lo más grande del mundo entero, que es su reino, como miembros, nos trasladó para perfeccionarnos, para que crezcamos en la unción, para que caminemos bajo el poder y la dirección de su Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje, oído, escucha y retenga, escogido, real sacerdocio, nación apartada, santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Quisiera quedarme en estos textos, pero no puedo. Linaje, real sacerdocio, pueblo cadodizado, cadox, apartado, seleccionado para ser iluminado, perfeccionado. Primero, no le quites el dedo aquí. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 12, dice: ¿listo? Dice: y les y os encargamos que anduviereis como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Para poder andar como él dice ahí, digno, necesitamos ser perfeccionados. Para poder mostrar su gloria, o que la gente vea su gloria, su gobierno, su equidad, su amor, la abundancia. Necesitamos ser perfeccionados. ¿Nos sacó de dónde? De lugares de tinieblas. Ahí en segunda de Pedro 1:11. Para salirme de aquí. Dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Si vos no sos perfeccionado, si a vos no te trasladaron del lugar donde te enseñan muñequitos y esto y no, y te trasladan, porque los malos gobernantes no solamente son los de las naciones, sino también los de las iglesias o de las congregaciones. ¿Por qué no hay un tejido? Porque no hay doctrina. ¿Por qué no hay una transmisión del pensamiento? Porque no hay conocimiento. Lo que hay es especulación, tradición. Entonces, oído, escuche y retenga. El Hijo es la expresión del Padre. Oído, ¿quién es la fuente de la vida de Dios? En el libro de Juan capítulo 1, versículo 4 dice: dice 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién? En Jesús de Nazaret. Te pregunto, ¿para qué es la luz? Para que uno pueda ver bien, captar, saber cómo ordenar las cosas en orden, porque con tinieblas es imposible, ¿verdad?
poner cada cosa en su lugar. Ya Jesús no está, pero está la palabra. Si la palabra está en mí, yo soy, como él dijo, la luz del mundo. Y si yo soy la luz del mundo, ¿por qué tengo que ministrarle tinieblas a la gente? Ese es el problema. Ese es el grave problema. ¿Por qué todavía la gente, oído, escucha y retenga, no habla para que se produzca lo que habla? Porque está lleno de tinieblas. Es imposible que una persona con su actitud natural vaya a ministrarle a otro algo espiritual. Porque el objetivo de la palabra ahora en el reino de la gracia, que es el reino de Dios, el objetivo es abrirle los ojos del entendimiento de la humanidad, para que la humanidad aprenda a depender de su declaración, que sepa cómo hablarle a su Papa, que está dentro de él. Tu palabra dice, tu palabra es verdad, en tu palabra me aferro, nos tienes guardado en el hueco de tu mano, nacimos para vencer, somos la imagen tuya en la tierra, somos verdaderamente el linaje que tú has perfeccionado para poder dominar en la tierra y poder traer luz a las naciones. Pero eso llegará allá, Señor. ¿Señor qué? Ay, mira. Para eso está la palabra. En el Primera de Juan 1:2 dice, no ahora, yo te voy a leer aquí, Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El alma es el conflicto o el problema número 1 del ser humano. Personas almáticas que no han podido someter su alma a la vida del Espíritu. Abba, Padre. Por eso su alma todavía sufre lo lleva a que ellos sufran de altibajo, porque ella le ministra, ella y la carne, muchacho. Cuando el alma está muerta, tu cuerpo está muerto. Todo tu ser está muerto. Pero espiritualmente vivo para el Creador. Ya tú disciernes. Discierne. Toma tú la determinación, como dice Romanos 14:22. Conoce tú qué te conviene y qué no te conviene. Toma tú mismo la determinación. Esto no me gusta, no me sirve. Dice, el Hijo amado llegó o llega a ser para nosotros la corporificación de la vida de Dios en cada uno de nosotros. Al tener tú a Cristo
Tú tienes la vida de Dios, te pregunto, por humildad. Si tú tienes la vida de Dios, ¿alguien puede matarte? Me refiero a enfermedades, a angustia, a padecimiento. Aún ni personas te pueden tocar. Si el mismo diablo existiera, quisiera decir, ese muchacho, esa muchacha es mía, ¿por qué está allá? ¿Quién se va a meter en el hueco de la mano de Dios a sacarte de ahí, arrancarte de ahí? Si tú y yo somos la imagen de Él aquí en la tierra y tenemos lo más preciado que es la vida en el Espíritu, y tenemos la autoridad, y tenemos los dones, y tenemos el señorío, y tenemos la verdad, y tenemos el amor, tenemos la justicia, ¿por qué no reinamos en vida? Porque todavía el alma se juega un papel importante en eso. Efesios, capítulo 5, versículo 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, aquí no está hablando de fornicación de mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, 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 que el hombre tenga 5, 6, 7, 8 mujeres, no está hablando de eso. Quítate eso de aquí. Él está hablando de la fornicación, que un día tú digas otro y otro día adoras otro Dios y otro día adoras otra postura y otro día, eso es fornicar en contra de lo establecido del Creador. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Todo esto es espiritual. Lástima que no tenga tiempo para yo sentarme y explicarte esto. Todo lo dijo por esto y esto y esto. Entonces la persona que lee literalmente se queda en lo literal. La persona que esté en tinieblas actúa de esta manera. Por eso él pone el ejemplo. Sacado del mundo natural. El reino de Cristo es oído. Es o será en el milenio el reino eterno. Y el reino del milenio va cogido de la mano del Evangelio de la Gracia. Vuelvo y te digo, si tú no estás en el Evangelio de la Gracia siendo perfeccionado conforme a la voluntad de tu Creador o de mi Creador, a través de la vida en el Espíritu, que afuera del reino. Al no ser que tú fuiste predestinado, pero al ser predestinado tú tienes que entrar como he entrado yo, a ser perfeccionado. Este es el camino estrecho. Te mostraré pues 10, 12 maneras de andar en este camino. ¿Por qué muchos no andan en él? Sencillo. En Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, dice Juan, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, no de condenar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de la palabra y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, sistema religioso en general, y que no recibieron, oído, la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El galardón perfecto a la persona que ha estado en la gracia creciendo, que sabe para qué le dieron la vida, que sabe y conoce quién es, que sabe y entiende y comprende el plan que estableció Papito Dios para él, para que funcione, para que transmita, para que enseñe, para que tenga la capacidad de caminar y vivir por la fe puesta en la palabra. Vi tronos, dijo Juan, y ahí estaré yo con el poder de Dios. Humildemente te lo digo. Y espero que tú también estés. Hay un ejemplo en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 28. Me gustan los ejemplos. Mateo capítulo 16, versículo 28. Dice, ya lo tienes. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí, dijo Jesús, ahí en ese entonces, que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y también este es el reino de Dios. Cuando Él está hablando aquí de muerte, le está diciendo a las personas, ya no vivan para ustedes mismos, ahora vivan para el Creador. Mueran a sus pretensiones naturales, a su petulancia, a su orgullo. Mueran a todas las pretensiones que tengan para que puedan disfrutar del reino, para que puedan caminar en él libremente y a ustedes nadie los puede tocar. Si el reino ya está aquí, en la tierra, y estamos siendo perfeccionados por él, para poder ejercer lo que él estableció para cada uno de nosotros. También es el reino de Dios. Mateo 13, 41 y 43. 13, 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Acoge, no trompa, no ux. ¿Qué muestra esto? Que aquí los creyentes han sido regenerados para poder ser cristianos y estar en el reino de Cristo, introducidos en el reino de Dios. No de cualquier manera.
Porque es imposible, amado hermano, que usted vaya a decir, amo a mi padre, y no sepa hablar con él. Usted necesita ser, ¿qué? Perfeccionado o perfeccionada dentro del reino para que usted pueda interactuar con él. Tener la capacidad de decirle, tu palabra dice, Padre, que yo clame a ti, que tú me responderás. Respóndeme a la necesidad que tengo, a la necesidad que se me presenta, para yo poder extender tu reino, porque el anhelo mío es abrirle los ojos del entendimiento de la humanidad, pero necesito el respaldo, la presencia, la vida del Espíritu. Padre, ¿qué pasa? Que hablo y la gente como que, de una manera, un ejemplo de hablarle a él. Claro, uno habla cuando ya prácticamente hay una convicción. Si no hay convicción, ¿para qué? Este tipo de personas son las que necesitan ejercer, capacitar verdaderamente su vida para disfrutar de lo establecido por Dios en su reino. Dice Juan 3:5, me quedan 15 minutos y no ha salido de la primera página. Respondiendo Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, odor, palabra, y de espíritu, palabra, no puede entrar en el reino de Dios. Los que copiaron el bautismo de Jesús copiaron mal, porque metieron a la gente en hidros. Y lo que se necesita es meterlo en odor, que es la palabra, para poderlo presentar como una iglesia que sin mancha. Allá dice en Efesios eso. Pura. Odor, palabra. Agua, odor, palabra. Palabra. Dice, respondiendo Jesús, dos puntos, de cierto les digo, que el que no naciere de la palabra. ¿Cuántos están bautizados y están en las cantinas? ¿A cuántos les hicieron pases mágicos echándole aceite y Coca-Cola y están en las cantinas? ¿Están en el mundo? Por eso es bueno o hermoso cuando una persona tiene el conocimiento de la palabra, de la verdad de su creador. Y lo invitan a un hogar. Porque ya a ese hogar habían ido otros. Y los tienen con los pelos así, parados. Les hablaron de la condenación, le hablaron del diablo, le hablaron del infierno, le hablaron de esto, hablaron del otro, aquí, allá, allá, está todo el mundo natural. Y que llegues tú, que estás en la gracia, que es, naciste de la palabra, que naciste de la vida del Espíritu, que fuiste marcado, sellado, predestinado, conocido, llamado para ser perfeccionado ahora. Y tú les preguntes a ellos, tú no llegas a imponer. Aquí estoy, ¿para qué soy bueno? No, hemos conocido que usted es un hombre o una mujer de Dios que ha estado en buen conocimiento en la iglesia y queremos que nos ayude en esto y en esto y en esto porque aquí vinieron estos y dijeron que
ellos deberían de ser testigos, falsos testigos. Un testigo es el que ve. El otro que esto y que lo otro y que aquí, que allá, que usted no puede cortar el pelo, que usted tiene que usar esto, que aquí, que el infierno, que la condenación, que se va a acabar el mundo, que tal cosa. Y llegues tú humildemente. Y tú le dices, ¿tú tienes Biblia? Sí, aquí tenemos las Biblias, compramos Biblias porque el temor nos tiene. Pero usted piensa, primero, ¿cuál es la razón por la cual ustedes quieren buscar del Creador? Si ustedes no saben para qué van a buscar al Creador, ustedes no saben quiénes ustedes son, yo los voy a presentar. Ustedes son esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces ya llevamos una hora ahí charlando. Entonces yo les digo, no, espérense, no se vaya ahí que le están haciendo ellos vivitos para que les siga hablando. Están haciendo chocolatico con pan de bonito caliente. Seguimos oyendo. Que usted el infierno no existe, diablo no existe, condenación no existe, pecado no existe, esto fue quitado, todo esto canta, entonces ustedes no tengan temor de nada. Ustedes lo que tienen que estar o fueron predestinados para recibir este evangelio. Aquí se vive por la fe puesta en la palabra, en Cristo. De aquí en adelante, el instructor de ustedes va a ser el Espíritu de Dios. Cuando tengan dudas, quieran, yo vengo y les comparto hasta que ustedes aprendan a andar solitos, a conocer. Yo les voy a enseñar los libros, voy a enseñarles para qué fue escrito Mateo, para qué fue escrito, ¿cómo se llama? Marcos, para qué fue escrito Lucas, Juan. No se metan en los libros del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya fue algo, es una letra muerta que cumplió su ciclo, ya usted tiene que funcionar. Ya los 4 evangelios también son letra muerta, pero yo les voy a ayudar cómo salir de ahí para que puedan ver en dónde nació la iglesia. La iglesia nació en el libro de los Hechos, la iglesia empezó, el mismo Jesús necesitó ser ungido para poder estar y reinar en vida, poder dominar y tener la capacidad de hablarle a la enfermedad, a la angustia, bueno, pero necesito la unción. Si usted le da crédito a la palabra, ella es la unción que usted necesita para crecer, para que sus ojos estén abiertos, para que usted no le coma cuento, para que usted sepa para qué fue escrito, en qué fecha fueron escritos los libros determinados. Pero eso llegar a decirle, no, mi amado hermano, que usted tiene que estar guardado, que vamos a poner las manos, que vamos a orar, vamos a reprender aquí, allá, allá, eso es una manipulación. Eso es engaño, eso es tradición. Por eso capacitar a la gente, muchachos, yo no sabía nada. Yo te lo dije que cuando me paraba en los púlpitos del sistema religioso decía yo, ¿será que estoy hablando la verdad o no estoy hablando la verdad? Porque yo no conocía. Pero en los 31 años que llevo en la gracia, muchachos, puedo sentarme con cualquiera, no alegar, eso sí, no a juzgar, ni a señalar, ni a criticar, simplemente aclarar lo que estaba escondido. Amén. Este es el reino que va a quedar establecido, donde habrá gente idónea, con una capacidad tremenda de enseñarte, muchacho. Oído, esta debe de ser la vida de la iglesia que vive dentro del reino. Esta. Pablo dijo en Romanos, para ir terminando, muchacho. Pablo dijo en Romanos capítulo 14. Capítulo 14, versículo 17, dijo, oído, voy terminando, muchacho.
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu de Dios. Aquí usted no llega a levantar la oreja de puerco y la copa. Esto no es cuestión de banquete, esto no es cuestión de comida y comida y comida y comida. Comida natural. Aquí lo que hay es pura palabra. Aquí lo que tiene que haber, después de eso, sentarse a disfrutar. Aquí lo que tiene que haber es justicia. Cuando el ministro competente de un nuevo pacto tiene justicia, no necesita que ninguno de sus miembros les pida algo. Porque si hay vida en el Espíritu y hay buenos fondos dentro de la iglesia, hay billete para todo. Déjame con esta familia solito que quiero conversar con ellos. Porque así mismo era Jesús de Nazaret. Conocía la vida interna de cada persona. ¿Sí o no? Por eso les suplía. Por eso les decía la verdad. Antes de que hablaran, él ya conocía los pensamientos de la persona. A esa estatura es que quiero llegar yo. En la vida en el Espíritu. Para conocer a la persona antes que hable qué es lo que viene a hacer al reino. ¿Qué necesita conocer en el reino? Para poderle suplir de acuerdo a lo establecido en el reino. Aquí en este reino solo los vencedores estarán. No todos los creyentes participarán en el reino del milenio, que es en el siglo que se acerca. Oído, todo lo que es impuro estará fuera del reino. Todo lo impuro y los vencidos no estarán dentro de este reino, ni tampoco recibirán herencia. Oído, este reino es el reino de Cristo, pero también es el reino de Dios. Porque Papá Dios está, oído, metido en Cristo, corporificado en Cristo. Y si Cristo está en mí, ¿qué tengo? ¿O qué tenemos? ¿O qué tienes tú? A Papá Dios y tener la opción del ungido. Dice, oído, escuche y retenga. Mateo capítulo 5, voy terminando, me quedan 3 minuticos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice, Abba Padre. Dice, 5:20. Porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es el reino de Cristo. Para entrar al reino de Dios, debemos ser regenerados completamente. Tener un nuevo comienzo.
de vida. Hay un ejemplo para tener un nuevo comienzo. Ahí termino, aquí termino. En el libro de Juan 3:3. 3:3. En el libro de Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ah? Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, sudor y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No es el bautismo en agua. El bautismo en agua es una mentira tradicional, una costumbre católica. Es el bautismo en el Espíritu. O escoge. En Efesios dice, un solo Dios, un solo Padre, un solo bautismo. Escoge el del Espíritu o el del agua. Tienes la libertad de escoger. Pero yo me baño todos los días. El bautismo del Espíritu es sumergirme, conocer verdaderamente al Creador a través de la palabra. Te lo dije, pastor, y entonces lo que dice Mateo fue historia, apócrifos. ¿Qué dice Mateo? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como le dice. Es el Ruach Kodesh, el Espíritu de Dios. El bautismo que corresponde a esto ahora es el bautismo en el agua pura de la palabra. Bautizándolos en el nombre del Padre, que te muestren todo lo que Él estableció en los libros del Antiguo Pacto. En el nombre del Hijo, que te muestren todo lo que Él hizo, te sumerjan, te empapen en los 4 evangelios, y que te bauticen, te sumerjan en las cartas del apóstol Pablo, que es la vida en el Espíritu. Es el verdadero bautismo. Entonces, para entrar en el reino de los cielos se requiere todo esto. Una regeneración. Si no hay regeneración, no hay nada, amado mío. Este es el reino donde tú necesitas entrar para alcanzar lo que tanto anhelas, la vida en el Espíritu. Te declaro muy bendecido, te declaro completo, te declaro reinando en vida, te declaro libre de toda maldición, te declaro siempre arriba, nunca abajo, te declaro poseyéndolo todo aunque no tengas nada. Tú y yo nacimos para vencer. Tú y yo vamos a poseer la tierra que nos pertenece por heredad. Bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.